Ya, hola, buenas tardes. Me da mucho gusto estar con todos ustedes y presentar este libro desde Berlín, que es como uno de los lugares en donde trabajé mucho en él y es un poco como cerrar parte de este ciclo, ¿no? Yo creo que el fin será cuando se pueda entregar el libro en la sierra, que todavía no ha sido posible por la pandemia, pero este ya se siente como el principio de ese cierre que yo nunca pensé que iba a llegar. Em, bueno, lo que yo les propongo es hacer una breve presentación del resultado de este trabajo y después Marisa Malvestiti nos va a hacer el favor de comentar y la idea es que las dos podamos entrar en un diálogo. Y yo lo que voy a hacer es detenerme como en los dos libros que aquí se presentan. En primer lugar, en el libro de Preuss, La expedición al Nayarit, que está contenido en esta obra, que en realidad es de 3 volúmenes. A lo mejor Bárbara puede enseñarlos, porque tiene una lógica esta idea de 3 volúmenes, y voy un poco a tocarla en algún punto. Y también voy a hablar como de esta nueva obra en su conjunto. Y mi idea es tocar los desafíos y los logros de esta presentación. Bueno, entonces les decía, voy a tratar de tocar estos dos libros, ¿no? Empezaré como por el libro de Preuss. Eh, Creo que es importante cuando hablamos de Preuss entender un poco el contexto en el que produjo este trabajo. Konrad Theodor Preuss trabajó en el Museo Etnológico de Berlín y él estaba muy comprometido con, digamos, la idea que tenía este museo, que era un poco el planteamiento de Adolf Bastian, de que todos los objetos eran las expresiones intelectuales de los pueblos del mundo. Entonces, con esta intención se coleccionaban muchos objetos como para tratar de entender cuál era la lógica y la manera de expresarse de todas estas culturas. En el caso de Preuss, como que él trató de dar un paso más allá porque dijo que estoy de acuerdo en que los objetos exponen el pensamiento intelectual, pero también hay otras expresiones que en el caso de México, pues no habían sido estudiadas. Entonces, en algún punto, lo nombran a él como el encargado de una exploración hacia Nayarit. Y él, por casualidad, llegando apenas a la sierra entre los coras, se dio cuenta que estaban haciendo una fiesta, se acercó y vio un mitote, que son estas ceremonias. Esta es una fotografía de un mitote tomada por Preuss, la que ven en sus pantallas, en donde, bueno, hay un cantador especialista que enuncia una serie de cantos mientras se realizan diferentes danzas, se hacen distintos objetos rituales y hay muchas actividades alrededor de todo esto. Y Preuss se quedó muy sorprendido y cuando vio todos los elementos religiosos que aparecían en esta celebración, decidió que ese iba a ser el centro de interés de su eh, eh, pues, encuesta etnográfica. Él siguió colectando objetos, pero sobre todo se dedicó a colectar también cantos. Y digamos que el resultado de su observación siempre está ligada como a 3 ejes de observación. Entonces, él tomaba en cuenta los objetos, también las acciones ceremoniales y, por supuesto, los cantos. Entonces, como veremos, su trabajo va a estar muy enfocado a este último punto. Para darles una idea de el- la amplitud del trabajo de Preuss, en el año y medio que estuvo en México, entre 1905 y 1907, logró colectar 5.200 páginas de transcripciones en lengua original. Trabajó con los coras, con los huicholes y con los mexicaneros. Aquí me referiría en particular a su trabajo en los coras, en donde estuvo 9 meses en 2 comunidades. Entonces, como procedía era formando un pequeño equipo. Primero buscaba a especialistas que supieran los cantos que había él observado en estos rituales y después, con ayuda de un intérprete, que era una persona que trabajó con él a lo largo de todos los 9 meses entre los coras, se reunían y los especialistas narraban los cantos, Preuss los escribía y después, con ayuda del intérprete, los traducían y iban analizando todos los elementos de cada una de las narraciones para después poder hacer una traducción. El análisis de Preuss no se detenía ahí, esta era la parte que hacía en campo, y
después podemos ver, gracias a los materiales que hay de su trabajo, como esta libreta que se encuentra en las colecciones esenciales del libro americano, podemos ver que él hacía un análisis lingüístico mucho más detallado porque analizaba desde la parte fonética para entender la relación entre los sonidos y formar un sistema de escritura estable, y con este sistema de escritura transcribía todos sus cantos y después trabajaba la traducción y el análisis. El resultado de este trabajo entre los coras es el libro de la expedición al Nayarit, que tenemos ahora en esta nueva edición, y en ese tiempo, en 1912, publicó este libro. Causó mucho impacto por muchas razones, por las propuestas que presentaba, por la manera en la que había analizado el material, y podemos decir sin lugar a dudas que es una de las colecciones más importantes de textos en lengua originaria que hay, al menos en México, para principios del siglo XX. Y es una obra que se caracteriza por la sistematicidad de la transcripción de la lengua, por la manera en la que eh, empieza a trabajar sobre los textos y sus traducciones, pero también por las interpretaciones que hace. Eh, en particular, podemos como eh, sobresaltar como el análisis que hace a partir de los materiales coras, bueno, de la cultura cora, por supuesto, pero también de las fuentes antiguas que en ese momento en Alemania estaban empezando a ser analizadas también por la alta americanística, en particular por Edward Seller. Y entonces su libro, el Nayarit Expedition, en su primera edición en 1912, aparece como un compendio de textos en lengua indígena, acompañados de su traducción, con un análisis sobre el proceso lingüístico que hace Preuss, también un estudio etnohistórico, en donde, como les decía, habla de toda la interpretación de este despliegue de eventos ceremoniales que él puede atestiguar entre los coras, y también este eje comparativo que él empieza a cultivar para tratar de entender el México prehispánico. Él pretendía hacer este mismo estudio después con sus materiales huicholes y con sus materiales mexicaneros. En el caso de los huicholes, él terminó el libro, pero los dos borradores que existían se perdieron en algún bombardeo de la Segunda Guerra Mundial, y nunca, o al menos no tenemos evidencia, de que haya podido concluir su texto sobre los mexicaneros, pero su material fue después utilizado por Elsa Sim para publicar una serie de estudios sobre los cantos mexicaneros. Y es importante mencionar también que un método muy similar, que cada vez desarrollaba con más precisión, fue también utilizado por Preuss para analizar los textos que colectó en Colombia entre los Huitoto y los Cágaba. Bueno, eh, digamos que esta es como la descripción general de este libro, y a nosotros nos pareció muy importante en México tratar de preparar una edición en español de este material para poder difundir pues todas las opciones que da Preuss en él para el público hispanohablante. Entonces, este libro pues, despertaba mucho interés en el ámbito de la arqueología, también de quienes estudian epigrafía y historia, pero también para los antropólogos y aquellos que se interesan en las tradiciones orales. Pero en realidad es un libro también muy hermoso para el público en general y todos aquellos que están interesados en conocer más y disfrutar de la poética del mundo mesoamericano, en particular del noroeste de México, que es una región que se distingue por haber logrado conservar gran parte de sus tradiciones. Claro que no hablamos de tradiciones puras, que siempre hay que pensar en estas manifestaciones como en manifestaciones ceremoniales, culturales, sociales, en proceso siempre de transformación. Bueno, con esta intención entonces empezamos una primera edición, bueno, el trabajo para una primera edición en español. Este desafío en realidad duró 20 años, y yo creo que en gran parte se vio enriquecido por el hecho de que al momento en el que empezamos a hacer este trabajo teníamos evidencias muy claras de que existía también este mismo despliegue de ceremonias y de cantos rituales que Preuss había atestiguado 100 años antes. Y bueno, empezamos este proyecto
como con intenciones muy particulares, porque la idea original era simplemente realizar una traducción de los textos coras del coro al español para evitar pasar como por la traducción que había hecho Preuss y no hacer una doble traducción. Pero poco a poco nos dimos cuenta que era como una misión imposible partir de esta manera, porque los textos resultaron muy complejos y resultó muy difícil traducirlos. Y bueno, ya con más detalle explico esto en la introducción del libro, pero el resultado de esta traducción fue un texto en donde los especialistas rituales también que ayudaron en la traducción querían modificar muchas cosas del texto para poder sentir que estaban traduciendo algo que les resultara familiar. Entonces, tuvimos como resultado este texto secundario, digamos, y en un momento dado tuvimos la duda de qué hacer. ¿Tenemos que publicar este otro texto o tenemos que regresar al texto de Preuss? ¿Qué es lo que queremos hacer? Y decidimos regresar al texto de Preuss y preparar una edición filológica, es decir, en donde la obra de Preuss pudiera consultarse tal cual. Y este es uno de los grandes aportes y también de los grandes retos que tuvimos. O sea, cómo darle actualidad a una obra que tiene 100 años, al mismo tiempo respetando su originalidad y como su aportación en su momento, ¿no? Porque eso también como que le da una perspectiva increíble a este trabajo, que todo esto se haya hecho hace 100 años y que finalmente es una evidencia de principios del siglo XX de los cores, pero también del proceder científico, de la antropología y de su incursión en el estudio de las lenguas indígenas. Bueno, entonces esta fue como una primera cuestión que nos topamos, que fue guiando el trabajo posterior. A partir de aquí, también por consejo de los especialistas con los que estaba trabajando, me dijeron, pero es que ¿cómo puedes hacer un coro de los cantos? No con los cantos, y la única manera de los cantos es en el ritual. Entonces, a partir de ahí empecé una pesquisa etnográfica dedicada al problema de, bueno, de entender cómo estaban los cantos texto, ¿no? Y en este trabajo, bueno, me acerqué mucho a muchos cantadores, muchos aprendices de cantador y tuve la formidable oportunidad de entrar en diálogo constante con ellos, no nada más de su quehacer como especialistas rituales, sino también del trabajo de Preuss. Y este diálogo me llevó a identificar ciertos problemas formales en el material de Preuss. Y entonces, por supuesto que estos problemas venían desde la perspectiva de los especialistas, porque yo no tenía punto de referencia. Entonces, como parte de este diálogo, yo me comprometí con ellos también a entender más sobre el proceder de Preuss y por esta razón también empecé un trabajo histórico en los archivos de Preuss y con los materiales de Preuss que nos abrió muchas puertas para seguir investigando y para enriqueciendo este trabajo. Pero también, por supuesto, que iba prolongando el tiempo que se iba tomando. Eh, bueno, finalmente una de las partes más desafiantes de este trabajo fue la parte editorial, que uno piensa, bueno, yo pensaba, porque este era el primer libro al que yo me enfrentaba, pues que entregaba como el resultado de mi investigación y después se armaba el libro ahí en la editorial y ya me decían, aquí está el libro terminado. Y no fue así, en realidad la parte editorial nos tomó 6 años para poder encontrar la manera en la que íbamos a ligar todas las partes, poder encontrar, a pesar de tener computadoras y programas que hacen mucho más fácil la acción, este era un trabajo que casi todo se hizo a mano, las citas y todo, porque era muy complejo armarlo y presentarlo, justamente porque tenía muchas capas, ¿no? Queríamos mantener la obra de Preuss tal cual, pero al mismo tiempo poder como hacer que las otras partes que estábamos agregando al texto entraran en diálogo. Y bueno, entonces aquí nos enfrentamos a otro tipo de retos, ¿no? Que tenían que ver, por ejemplo, con decisiones a veces parecían muy simples, pero en realidad fueron muy complejas. Una de ellas fue con cómo íbamos a graficar el Cora, si íbamos a utilizar el mismo sistema de escritura que utilizaba Preuss, que es sumamente descriptivo y pero al mismo tiempo que ocupa una serie de símbolos que son excesivos para hoy en día, que hay otras maneras también de graficar elementos
lingüísticos como los que aparecían en las transcripciones de Preuss. Y también nosotros, bueno, al menos yo quería que este libro, a pesar de ser un libro complejo y también muy pesado y muy caro, que pudiera ser accesible para las comunidades coras de la actualidad. Entonces, me decidí por elaborar un sistema de escritura para poder hacer una transliteración de los sonidos que Preuss había graficado a una escritura contemporánea mucho más accesible para los coras de hoy y que tuviera la correspondencia más cercana posible con el sistema de escritura que se utiliza entre los coras en la actualidad. Y esto tomó, por supuesto, mucho tiempo porque me hizo incursionar también en el mundo de la lingüística. Y cada paso que se daba tomaba siempre mucho tiempo y fue como creciendo también la complejidad de esta edición. Eh, Como les decía, el estudio etnográfico que realicé para entender el ritual resultó también en la nueva en el nuevo registro de los cantos ceremoniales coras, esta vez con tecnologías mucho más modernas que nos permitían también un registro mucho más preciso. Por ejemplo, las grabaciones de Preuss que fueron hechas en fonógrafo, pues tenían una longitud de 3 minutos, en cambio yo con un mini disc electrónico que se podía colocar el cantador en su bolsa y no le molestaba, pues podía grabar varios cantos seguidos a pesar de la longitud de los cantos. Eh, Esto nos hizo ver algo muy interesante, ¿no? Porque mientras estábamos en el análisis también empezamos a descubrir nuevos elementos que nos permitieron tener más luz sobre el material de Preuss. Entonces, por ejemplo, pudimos ver que un canto que a lo mejor Preuss transcribía en un par de páginas, en realidad duraba varias horas. Entonces, que los cantos de Preuss a veces correspondían más bien a fragmentos, ¿no? De elementos mucho más largos y complejos, si los mirábamos desde su ejecución en el ritual. También me llevó a ver a mí que los cantos en realidad son un elemento de muchos otros elementos que juntos conforman lo que podríamos llamar una tradición eh, poética compleja. Entonces, también esto explicó por qué era tan difícil traducirlos, porque digamos que si estaban contando algo, lo contaban junto con la manipulación de objetos, las acciones rituales, las danzas, etcétera. Entonces es como si varios elementos se combinan entre sí y todos están contando esta historia que nosotros queríamos entender simplemente con el texto. Entonces, por supuesto que nuestra interpretación del ritual se volvió también más compleja y pudimos obtener elementos también más interesantes y más precisos sobre el material de Preuss. También realicé este estudio que les comentaba sobre los archivos y el proceder de Preuss, que me permitió también entender cuál había sido el impacto de su proceder en los materiales y muchas veces como identificar esas huellas, ¿no? De su metodología, de su tiempo en el material. Y esto también es muy valioso porque hace que ahora los textos de Preuss no nada más sean importantes por lo que implica en tanto registro, pero también por lo que implican en tanto un proceder metodológico que se ha ido transformando con el tiempo y que nos permiten también ver las huellas de este proceder en el material. Y aquí me quiero detener sobre todo en el impacto que tuvo como acercarnos más a entender los cantos en su contexto, porque esto fue indispensable también para la reflexión que logré producir sobre este material. Eh, Podemos decir que gracias a estos materiales de Preuss también yo pude ser muy consciente de cómo funcionan las estructuras de los cantos y cómo funciona todo el sistema de aprendizaje y de transmisión de estas tradiciones. Y esto nos lo permitió también observar el hecho de que Preuss tuviera versiones que a veces estaban como sintetizadas, probablemente por el tipo de registro que él pudo hacer, y muchas veces también como un poco manipuladas para ajustarse a los tiempos. Pienso en particular en las grabaciones de los cilindros, en donde muchas veces los cantadores como que proceden a tratar de
dar nada más como una probadita del canto, pero cerrándolo, como reduciendo elementos para que cupiera este pequeño ejemplo de 3 minutos que podía grabarse en el cilindro de cera. Bueno, también pude entender muchas cosas sobre las repeticiones y las traducciones, perdón, las repeticiones y la estructura de los cantos. Y esto fue muchas veces como gracias al contraste que tenían los especialistas de los dos tipos de material, o sea, digamos, el canto en su versión integral, que había sido grabado y traducido por nosotros. Después teníamos las versiones de Preuss. Entonces, cuando tratábamos de ver cuál era la correspondencia entre ellos, muchas veces pudimos entender también nosotros como cosas que para ellos eran muy claras, tal vez eran más difíciles para mí, pero mejor gracias a los materiales, el contraste que teníamos ahí muy claro, ellos también podían formularlo de manera diferente para que yo lo entendiera, ¿no? Porque ahí sí era muy claro que los dos veníamos de tradiciones literarias muy diferentes, ¿no? Yo muy ligada a la escritura, a los procesos de representación que se dan en contextos de escritura, y ellos mucho más naturalizados con procesos de artes verbales, en donde desde el punto de vista de la escritura hay mucha más transformación en ciertos aspectos, pero en otros no. Y a lo mejor estos materiales de Preuss nos ayudan muchísimo a entender estas cosas. Finalmente, este aspecto que les mencionaba de la multimodalidad es muy importante. O sea, gran dificultad que encontraban las personas con las que traté de traducir los textos, porque así como Preuss tuvo mucha dificultad en encontrar con quién trabajar para grabar, yo tuve también mucha dificultad en encontrar personas que pudieran tener el interés y la capacidad de traducir estos textos que son muy complejos, no forzosamente porque se encuentren en un idioma diferente al de la vida cotidiana, pero sobre todo porque tienen una forma muy particular que está íntimamente ligada al contexto en donde se utilizan y a las acciones que ahí se realizan. Bueno, y hablando un poco de las aportaciones con las que pude participar en esta nueva edición al español, entonces les voy a explicar un poco cómo va el libro. Dividimos en 3 volúmenes todo el trabajo. En el volumen central, en el volumen 2, dejamos nada más los textos de Preuss con sus traducciones, con los comentarios que hace Preuss de cada texto y con las notas que él hace del material. Y ahí simplemente agregamos ciertos como llamadas a notas que aparecen en el tercer volumen. El tercer volumen es un volumen complejo porque lo que quisimos ahí es como tener todos los materiales que hicieran referencia a diferentes partes del texto. Entonces tenemos, por ejemplo, toda esta serie de notas que pude hacer sobre la traducción, sobre la interpretación de los textos que presenta Preuss, que hacen referencia a textos en particular, pero también a notas un poco más generales que tienen que ver con el trabajo de edición que hizo Preuss y con su propia traducción. Al mismo tiempo, hay 2 partes que son muy interesantes a mi parecer y que tienen que ver con la dinámica editorial. Entonces, por un lado, hay un nuevo anexo sobre las grabaciones musicales y su transcripción. Preuss incluye como anexo de su libro original una interpretación sobre la música realizada por von Bostel, que era un importante etnomusicólogo de este tiempo, y Preuss hace las transcripciones de algunos cilindros y Hornbostel la transcripción musical y el análisis. Eh, esta vez yo pude tener la oportunidad de trabajar con la versión electrónica de los cilindros de cera que nos facilitó un etnológico muy amablemente y que pudimos incluir en esta edición. Hay un código QR donde ustedes pueden acceder y se puede en el segundo volumen, en esta parte sobre los cantos, también hablar, bueno, ver más bien como la nueva transcripción que propongo yo, con mucha más tecnología, porque Preuss tuvo mucha dificultad para acceder a sus grabaciones y poderlas transcribir. También una nueva interpretación sobre el contenido, etcétera. Y una segunda parte también agregada en este tercer volumen es la que tiene que ver como con todo el proceso editorial de las partes del texto y de todos los registros que encontramos, ¿no? Entonces, trato de hacer un poco el camino que yo veo que siguen sus textos
desde la libreta hasta la edición publicada y en la edición que presentamos nosotros, ¿no? Como los cambios, las continuidades que se pueden observar, etcétera. El primer volumen, bueno, en el tercer volumen también incluimos todos los anexos de Preuss, entonces está también su anexo musical, un diccionario Cora alemán, que esta vez aparece como Cora español, y también todos sus índices analíticos. La primera edición, ay, perdón, el primer volumen lo tenemos entonces reservado para la introducción que hace Preuss de sus textos y todo el análisis, pero también para las introducciones y los prólogos que agregamos en esta nueva edición. Entonces, como se pueden ver, fue un trabajo muy complejo que nos llevó como de la sierra a Berlín, después a trabajar mucho en la parte editorial en la Ciudad de México y terminé este libro en Yucatán. Entonces es un libro también muy viajado y por supuesto que ahora la idea es también que esto sirva como una aportación, un homenaje a las tradiciones coras y un poco una demostración de la permanencia en el tiempo de estas tradiciones, porque como muchos de ustedes imaginarán, hoy en día los cantos de mitote siguen vivos, pero también están enfrentando mucho la transformación social e institucional que se vive en la sierra, ¿no? En particular, me gustaría mencionar que una de las cosas que descubrimos con esta investigación es que la única manera de aprender los cantos y de aprender cómo se preservan los cantos es con el ritual. Y entonces, pues es muy importante que la gente eh, de la sierra, aunque sabe esto, muchas veces el soporte escrito crea como falsas ideas de lo que es conservar un o un ritual, ¿no? Y entonces, de, bueno, de entregar este trabajo también es decirles, este es un patrimonio, pero como verá, solo es un pedacito, o sea, la única manera de tener esta tradición viva y en transformación es practicándola, ¿no? Entonces ese va a ser también un reto que a mi parecer puede ser muy positivo porque yo tengo mis esperanzas puestas que esto sea como la gente lo tome como un reconocimiento a su propio patrimonio cultural y a sus propias prácticas ceremoniales. Y bueno, ahora me gustaría también como regresar un poco para poder establecer un diálogo con Marisa y escuchar sus comentarios y su presentación. Muchas gracias, Margarita. Y tal vez agregar que la publicación en sí también ha sido un esfuerzo colaborativo porque no es solamente una edición del siglo XXI, sino también del INA, de la UNAM, de la Secretaría de Cultura y del Iberoamericano, ¿no? Entonces, creo que el libro es muy complejo en muchos sentidos. Marisa, ahora nos gustaría escuchar tus comentarios desde tus experiencias y expertise. Bien, bueno, en primer lugar agradezco la invitación para presentar esta obra, que realmente es muy amplia, muy destacada, muy monumental. En estos 3 tomos que mostraba Bárbara, abarca más de 1000 páginas y bueno, es como yo noté también cuando lo comencé a leer estas capas de lectura y esta polifonía. Y me pareció súper importante destacar lo que decía recién Bárbara de las instituciones que participaron, los distintos proyectos mediante los cuales se pudo ir conformando esta edición, que surgen en las fines de los 90 en un seminario conducido por Johannes Neurath y Jesús Jauregui en México, que en ese momento, en un libro que ellos publican, dicen que ya pronto va a salir a la luz este volumen, y fíjense que pasaron muchísimos años más. Y también pensaba que, bueno, que esos años en que Margarita destina a trabajar en esta obra son también homólogos al tiempo que le llevó a Preuss publicar, porque Preuss tampoco volvió de México y publicó inmediatamente, sino que le llevó en primer lugar unos 6 años publicar un primer tomo que era breve, de 120 páginas alrededor, ese era su planteo, y bueno, para los cantos cora y en otros 2 tomos publicar su relevamiento sobre huicholes y mexicaneros. Pero
Luego le lleva como 25 años que salga a la luz la gramática Cora que finalmente publica Boas en su revista. ¿Sí? Entonces es como que todo lo que lleva trabajo ahora también llevaba trabajo antes y tiene que ver también con las complejidades del trabajo etnológico que fue desarrollando Preuss, porque después de estar en México y participar nuevamente un tiempo en Alemania, hace un largo trabajo de campo en Colombia, cuando vuelve trabaja los materiales de Colombia y van quedando como sus relevamientos de México. Él piensa un poco esto, ¿no? Como que hay que relevar mucho en campo y luego dedicar tiempo en gabinete a la reflexión y que esto se puede hacer después de muchos años, cosa que, bueno, continúa trabajando. Hay muchos colegas que Margarita nombra y agradece sus intervenciones en el prefacio, y lo mismo en las revisiones de las transcripciones de las grabaciones y la traducción de los textos Cora realizados por varios hablantes, como Sabás Celestino Laureano, Bolívar Celestino Celestino, Antonio Ferrer Gutiérrez Rafael y muchos otros y otras que colaboraron en que el libro llegara a ser lo que es, trabajando con Margarita codo a codo, ¿no? Bueno, Margarita justamente plantea que hay como un rompecabezas con el cual uno podría contar cómo se produjo este material. Creo que ella más o menos lo fue narrando, pero digamos que además del texto original, la publicación de Preuss, bueno, contó con la libreta, con las fotografías, con los recursos de audio, con los legajos del viaje de Preuss en el Museo Etnológico de Berlín, con las correspondencias de Preuss con Boas y otros académicos de la época, con distintas otras publicaciones parciales en revistas. Bueno, esto le permitió armar este mosaico que hoy podemos ver de una manera como más compilada y compleja. Y en cuanto a las capas de lectura, lo que destaco es que sobre todo el volumen 1 y el 3 amplían mucho lo que aparece en el texto original de Preuss, pero lo amplían sin reiterar ni opacar los aspectos tratados en el texto del etnólogo. Esto me pareció un mérito de la obra, porque muchas veces nos cuesta, cuando estamos investigando sobre un tema, establecer una distancia entre el parafraseo en contar lo que dijo Preuss y el hacer un análisis novedoso y distante y crítico de su trabajo. Bueno, creo que eso Margarita lo logra muy bien. Y por otro lado, el texto plantea desde el texto original de Preuss una calidad de prosa, un grado de detalle, una nitidez descriptiva que hace que uno sienta en el propio texto de Preuss que está ahí observando el mitote, sí, participando de los cantos, bueno, y conociendo cómo se fue gestando la documentación. Margarita plantea que la obra comprende observaciones resultantes de 3 líneas de investigación. Una es historiográfica, otra es etnológica y otra es lingüística. Yo soy especialista en lingüística, no soy especialista en pueblos originarios de México ni en rituales, por lo que no me voy a detener en los aportes que el volumen plantea para el conocimiento de las prácticas culturales del pueblo Cora. Pero sin embargo quiero destacar que este fue el aspecto fundamental para Preuss, tal como decía Margarita, porque él consideraba que era crucial realizar estudios filológicos para poder conocer no solo las culturas y los pueblos y la espiritualidad de los pueblos, sino también los vínculos que se pueden establecer entre los pueblos de la sierra y el pasado mexicano. Es decir, podríamos pensar que lo que Preuss quería hacer era también una relación arial entre las lenguas y las culturas, cosa que de hecho hace como un primer paso para lograrlo, y también por medio de los registros lingüísticos, propiamente lingüísticos, que vamos a ver en unos minutos, logra contar con materiales para los que se puedan trabajar desde una perspectiva tipológica, arial, comparativa. ¿Sí? Cosa que él no hace, pero sí deja sentados los materiales como para poder hacerlos. Él plantea que la base de sus investigaciones son la transcripción y la traducción de textos, o sea, no la colección de objetos,
no, no el trabajo etnológico duro como podríamos pensar, y considera que logra un tesoro de apuntes en cantos y comentarios aportados por cantadores y narradores que sirven no solo para comprender las fiestas religiosas, sino también el uso de los objetos que logra obtener para los museos, ¿sí? Entonces, hay como una íntima relación entre los estudios filológicos que emprende y los estudios etnológicos. Esto es importante porque justamente permite entroncar el trabajo que Freud realiza con el que desarrollan otros autores contemporáneos. Si bien, bueno, Freud hace referencia en Adolf Bastian, sí, también podemos ver los vínculos que su obra podemos establecer en su obra con la obra de Carl von der Steinen, con Ehrenreich, con Koch Grünberg, con Lehmann Nietzsche, con Boas o con Rodolfo Lenz, porque todos ellos tienen una perspectiva filológica de recolección de datos lingüísticos, aunque quizás en algunos casos no tan destacadamente acerca del material de arte verbal, ¿sí? En eso quizás se destacan más Lehmann Nietzsche, que podemos charlarlo luego un poco, o Rodolfo Lenz, por lo que yo conozco. Encontré también algunos vínculos entre Lehmann Nietzsche y Preuss. Lehmann Nietzsche lo cita en algunos de sus trabajos, pero en trabajos tardíos, como ya de la década del 20, como que, y también las cartas son de esa época, o sea, tratando más sobre cuestiones de mitología, ¿sí? Que era lo que Lehmann Nietzsche trabajaba en esa época, sobre la vida religiosa en el Perú, sobre el folclore argentino, ¿sí? Etcétera, pero no tanto sobre la producción en México. Los puntos en común que podemos establecer entre todos estos autores que mencionaba son, bueno, lo que decía, la filología como una ciencia auxiliar de la etnología, pero no auxiliar en un sentido subordinado, sino complementario. Una ideología del rescate que también plantea claramente Preuss, porque él quiere registrar tradiciones que iban siendo, él creía que iban siendo progresivamente abandonadas, y sin embargo vemos, según el estudio actual que Margarita realiza y que nos ha presentado recién, que los cantos de mitotes se siguen ejecutando y siguen teniendo el efecto ritual que tenían en el momento en que Preuss los documentó. Todos estos autores también comparten un trabajo de documentación en necesaria colaboración con los hablantes y acuden a múltiples tecnologías de registro, no solamente el registro escrito, aunque lo que sí observé y me llamó un poco la atención, quizás Margarita luego lo puede comentar, es que Preuss no utiliza los recursos tecnológicos para la documentación que sí emplean otros autores como von der Steinen o Koch Grünberg o Lehmann Nietzsche o el mismo Lenz, como ser los cuestionarios que aparecen en la sección lingüística de la guía para observaciones lingüísticas en viajes científicas, en viajes de Steinthal, como el manual de Gabelens, como la tabel del Real Museo Etnológico, como los diálogos que popularizó Middendorf en Perú. Bueno, él plantea una manera diferente que tiene que ver con la recopilación de los relatos y de los cantos de mitote, y en base a ello plantea una manera de sistematizar en el vocabulario. Eso también me llamó la atención porque el único vocabulario conocido de la lengua cora hasta el momento en que Preuss trabaja es el del padre Joseph de Olmedo, un jesuita, que documenta en el siglo XVIII, 1732, por ahí. No solamente un vocabulario, que es lo que Preuss llega a conocer y también lo conoce Humboldt, sino también aparentemente un catecismo, un confesionario, algunas cuestiones como más para la evangelización misionera. Sin embargo, si ustedes contrastan, como hice en estos días, el texto de Olmedo y el texto de Preuss, se observan grandes diferencias, porque Olmedo plantea un vocabulario español cora y tipo, bueno, por ejemplo, saber, eugeneti, sabio, tal cosa, sabiduría, tal cosa, y así va como dando puros equivalentes. En tanto que Preuss lo que hace es plantear alguna terminología en cora, explicándola en castellano, alguna terminología en castellano, ¿sí? Remitiendo a otras, por ejemplo, sacerdote. Véase ancianos y pensadores.
Entonces, no es que busca una palabra para decir qué significa sacerdote, que sinceramente probablemente no existe el equivalente en Cora, o existe para el sacerdote católico, pero no para el rol ceremonial en los rituales, ¿no? Bueno, y así, y va también remitiendo en su vocabulario a las distintas páginas de los cantos en los que uno puede como encontrar estas expresiones. Entonces, eso me pareció como sumamente interesante. Y lo otro que quería señalar era lo que tiene que ver con quiénes los textos se registraron. Porque Margarita se refiere a los actuales asesores de la edición como especialistas rituales, cantadores actuales. Preuss en un punto los denomina informantes y nosotros venimos trabajando desde nuestro proyecto de investigación en base a la denominación de coproductores, un concepto que en su momento, hace unos años, planteó un historiador chileno, antropólogo, Pávez Ojeda, que apunta a destacar la ideología del proceso de investigación y de escritura, reforzando la autoridad que tienen los colaboradores, los intérpretes y otros agentes en la escena de la representación o de documentación. Entonces, destacamos a los y las hablantes que participaron de estas documentaciones, intentando reponer sus trayectorias biográficas, las relaciones establecidas, los vínculos que entablan con las diferentes agencias científicas, que a veces son diversas, ¿sí? Y observaba que de repente entre los autores alemanes, entre los etnólogos, casi siempre se destacan las mismas virtudes, digamos, que ellos encuentran en los colaboradores de la época. Los saberes que tienen, la inteligencia, las habilidades bilingües, la buena voluntad y disposición para la tarea, cómo se van familiarizando incrementalmente con estas tecnologías extrañas que Margarita explica muy bien en el libro y me gustaría que lo desarrolle, por ejemplo, para la grabación, ¿no? Que no era algo tan sencillo, o para la traducción palabra por palabra y la interpretación global. Y en ese sentido, Preuss describe, presenta a las 6 personas con las que trabajó, que son en los 6 casos varones, ¿sí? Bueno, va contando, es muy interesante esa parte del libro porque va contando incluso también todas las dificultades que tuvo en el trabajo de campo. O sea, él plantea como una reflexión acerca de su propia tarea, aunque en un punto, en un tono como quejoso, entre comillas, ¿no? Con todas las dificultades que se le plantean para poder desarrollar su trabajo. En el sentido de que, por ejemplo, las personas no están disponibles en el momento que él les plantea, bueno, podés venir mañana, y le dicen sí y vuelven después de 15 días. También en que muchas veces las personas del pueblo le dicen que no conocen a nadie, que pueda colaborar con él. Bueno, le va como costando constituir esta red, pero una vez que la constituye, esta red parece funcionar de modo fluido, constante, a lo largo de los 6 meses en que él trabaja en el pueblo Cora, incluso en 2 localizaciones diferentes hacia donde se desplazan los coproductores. Bien. Bien, bueno, me interesaría también preguntarle, Margarita, si estas personas con quien trabaja Preuss eran ejecutantes de los cantos en los eventos de Mitote o eran aprendices mediadores. Ella también plantea la categoría de participantes comunes en las que también se encuentran los niños y las niñas, porque justamente eran eventos de socialización para en el futuro poder desempeñarse como ejecutantes plenos de estas ceremonias. Y bueno, también me gustaría saber si entre las personas con las que trabajo actualmente ha encontrado familiares de o sea, de los antiguos ejecutantes, si la memoria de ellos permanece en la comunidad, ¿no? Eso me parece como bien interesante. Y bueno, y también, un poco Margarita ya lo ha planteado, otra pregunta que me surgía de la lectura del material son todas las dificultades y las decisiones metodológicas que tuvo que ir tomando para poder realizar esta edición, que realmente es muy compleja. En conclusión, me parece que el libro de Margarita cumplimenta los amplios propósitos
que plantea en el inicio, que es por un lado esta intención de asegurar que la obra de Preuss pueda ser consultada actualmente como un documento histórico y que podamos percibir que hay elementos de gran pertinencia que mantienen como el estilo y la dinámica del texto desde las normas Cora, ¿sí? Por otro lado, ayuda esta edición a que podamos entender cómo, si bien Preuss quería documentar digamos, por qué va a esa región, ¿no? Un poco porque se creía que en esa zona se conservaban puras, incontaminadas respecto de la conquista española, tradiciones de los pueblos. Bueno, eso no es así, eso se ve que no es así en los propios textos y que sería una utopía esperar encontrar, digamos, el Cora prehispánico en el Cora de Preuss o en el Cora actual. Bueno, me parece que eso es otra cuestión súper interesante, sobre todo considerando que es un pueblo vivo, un pueblo presente, un pueblo con, digamos, una demografía importante, porque hay más de 25.000 personas que se autorreconocen Cora actualmente en el estado de Nayarit. Y por último, Margarita nos invita como lectores, a partir de este trabajo concreto de Preuss, a analizar los distintos métodos de estudio desarrollados en distintos momentos de la historia de la antropología y la lingüística. Bueno, como lingüista yo miro este trabajo desde una perspectiva historiográfico-lingüística, trato de ver cómo reconstruye ciertos idearios, ciertas propuestas de análisis, de documentación y de rescate de lenguas que se realizaron en la época eh, por parte de Preuss y de otros investigadores contemporáneos, y pienso que también para futuro valdría la pena revisar este material desde una perspectiva posfilológica que nos permita como analizarlo desde un sesgo decolonial, ¿no? Como ver cuáles son, digamos, tampoco Margarita lo hace, pero digo como otras lecturas posibles futuras de la obra pueden darse desde esta perspectiva, ¿no? O sea, no solo desde una propuesta historiográfica, sino observando cómo en parte la raigambre europea del método que Preuss propone también puede ser revisada y se pueden como observar otras cuestiones que el texto también nos dice. Bueno, y la última pregunta que le quería hacer, no quiero hacerle todas las preguntas juntas, sino las dejo para después, es un poco en qué medida esta publicación constituye una restitución a las comunidades Cora y qué perspectivas vos ves a futuro para seguir trabajando con estos materiales. Porque bueno, pareciera que está todo hecho en esta publicación, ¿no? Pero quizás vos ves otras cuestiones que te gustaría seguir revisitando. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisa. Muchísimas gracias por por estos comentarios y has mencionado una serie de preguntas que has hecho a Margarita. No sé, Margarita, cómo quieren proceder ahora, si tú quieres reaccionar a algunos puntos. Pues podría retomar algunos, al menos los que quedaron claros que eran como preguntas y después podemos empezar a dialogar, ¿les parece? Sí, Bueno, con todos, me parece bien. Sí. ok. Hablaste un poco sobre el tema de el método de Preuss, ¿no? Y que contrasta un poco con lo que estaba pasando en otros ámbitos. Y ese es un punto muy interesante de la obra, porque justamente vemos como la mayoría de los investigadores que en este momento se iban a trabajo de campo, estaban muy interesados en obtener vocabularios. Y entonces la manera de obtener estos vocabularios era sentarte con alguien y decir, a ver, ¿cómo se dice manzana? ¿Cómo se dice pera? ¿Cómo se dice plátano? Y a partir de los vocabularios se hacían muchas cosas, ¿no? O sea, en esta época estábamos apenas entendiendo cómo las lenguas se relacionaban y todo esto, pero Preuss, en realidad lo que él hace, que no sé si conscientemente era romper con esta tradición o simplemente era como el fruto de su influencia intelectual, él había estudiado filología clásica en Alemania. Entonces, él lo que hace es realmente tomar el método que se utilizaba en la filología clásica y que era partir del texto, después de analizar y traducir el texto, tratar de generar una gramática según el material contenido en los textos analizados y después una interpretación de la cultura. Preuss va, o sea, se dirige claramente hacia la religión
y de hecho tiene también muchas influencias. A lo mejor aquí nada más voy a mencionar a Usene como uno de los estudiosos de la literatura griega que lo impactó mucho y con quien, bueno, era cercano, digamos. Pero entonces, realmente la aportación de Proes en América es que utiliza este método que él conoce muy bien y lo aplica a materiales que no forzosamente tienen una escritura o hay una evidencia escrita en un sitio arqueológico o algo así. Entonces él registró el texto y a partir de ese momento procede como un filólogo clásico. Y esto es algo que era muy común en esa época en los ámbitos de la filología clásica, pero no era nada común en los ámbitos de la antropología. Y si vemos, por ejemplo, las mismas recopilaciones que hacen otros miembros del museo en sus expediciones, no tienen nada que ver. Cuando se buscaba entender cosas sobre la mitología o la religión, se registraban todos los textos en las lenguas de contacto y no en las lenguas que, claro, era mucho trabajo, ¿no? Entonces, muchos de sus compañeros, a pesar de que tenían la formación de filólogos, no procedieron así. Y creo que el libro es un testimonio de este momento de la historia del estudio de las lenguas que también es muy interesante. Bueno, sobre los cilindros, ese es otro tema también muy curioso que tiene que ver más bien como con procesos técnicos. Eh, Ahí me ayudé mucho de las cartas que encontré de la correspondencia de Preuss con lo que después se convirtió el Archivo Fonográfico de Berlín. Entonces, ahí vemos que en esta época también, cada vez que algún investigador salía acá, se le daba un equipo de grabación, pero algunos no. Preuss no recibió equipo, sino que él con equipo de México. Y yo supongo que fue después de haberse encontrado con Carl Lumkholtz en Nueva York, en su viaje hacia México. Carl Lumkholtz ya había hecho grabaciones, entonces él como lo mejor dijo, bueno, pues también voy a hacer y él utilizó esta técnica para acompañar el registro que hacía en dictados. Entonces, primero trabajaba con dictados y después trabajaba haciendo como pequeños ejemplos sonoros con el fonógrafo. Entonces, vemos que sus materiales siempre tienen cierta correspondencia. Y es muy interesante, aquí voy a encadenar con otra de tus preguntas que tiene que ver como con el tiempo y a lo mejor con los estudios que siguen después de este y que ya empecé a hacer, ¿no? Y que algunos ya están hasta publicados porque le ganaron al Preuss en la fila editorial, pero que tiene que ver también con ver, o sea, en de qué manera la metodología de Preuss deja una huella muy tangible en el material. Y nada más para resumirles, este análisis me permitió ver que los textos que son el fruto del dictado, en realidad son bueno, todo el material de Preuss yo lo defino como un material híbrido. En el caso de los dictados, vemos que esta consistencia híbrida responde a la necesidad de Preuss y a la manera en que sus colaboradores se adaptaron a lo que él pedía. Él quería entender la religión, entonces quería entender el contenido de estos cantos. Se ve muy claramente que los dictados tienen este foco, o sea, quieren transmitir el contenido de los cantos y muchas veces en detrimento de la forma. Entonces es como si los traductores, bueno, más bien los especialistas, hubieran contado qué dice el canto. Muchas veces retoman la forma del canto, pero después vemos que ya no son tanto la forma del canto, sino más narraciones. Y como que esta capa de lectura me interesaba mucho marcarla, ¿no? Pues en cada uno de los textos, cuando encontraba elementos interesantes, lo escribo, ¿no? En el tercer volumen hay una serie de comentarios que están ligados con cada uno de los textos de Preuss y por supuesto que se ve este elemento que es, como decías, pues eh, hace falta un estudio postcolonial para entender cómo Preuss influenció con sus necesidades intelectuales la naturaleza del material que tenemos. En el caso de los cilindros sucede algo diferente. Ahí sí vemos que los textos son cantados y respetan mucho más la forma de los cantos, la métrica, etcétera. Pero ahí lo que se transforma es justamente la narración, porque los especialistas tratan de hacer como versiones resumidas porque solo tienen 3 minutos para decir un canto, ¿no? Y bueno, sigo. Sobre los colaboradores de Preuss.
Pues sí, a mí me encanta esto que dijiste de coproductores y creo que sí, las personas que trabajaron conmigo, en particular Bolívar Celestino, Celestino Jesús María y eh, Antonio Gutiérrez Rafael, son realmente coproductores de esta, bueno, de la primera traducción que hicimos de los textos coras en español. Y ellos como sembraron esta semillita que después fue creciendo y que terminaron de regar los especialistas rituales con quienes trabajé. Florentino Celestino fue el primero y que murió en el proceso de este libro. Y después seguí trabajando con sus hijos, con Sabás Celestino y con Malaquías Celestino, y con una de las hijas de Malaquías que ayudó también en la traducción de los cilindros de cera, ¿no? Esto fue muy interesante y reflexionamos mucho con ellos sobre el estatus que tenían estos colaboradores de PROIS, que, bueno, yo llamo especialistas porque PROIS menciona que son especialistas y que en realidad como que el resultado de su colaboración fue muy criticada por los cantadores de la actualidad, porque los cantadores de la actualidad podían mucho más fácil que yo ver todos estos cambios que tenían los textos registrados por PROIS y muchas veces sea especialista o no, porque mira cómo hace, ¿no? Entonces, un poco mi diálogo con ellos fue como yo traté de reconstruir todo, o sea, todos los detalles del trabajo de Preuss para ver si algo en ese proceder había como fomentado la transformación de los cambios, de los cantos que nosotros estábamos viendo. Y bueno, pues sin lugar a dudas eran personas que estaban cercanas al ritual y que sabían mucho. Y creo que también lograron adaptar su forma de narrar o de cantar para el registro, ¿no? Y curiosamente yo no siento que estos cantos, aún siendo híbridos, sean menos eh, importantes para entender la tradición, ¿no? Porque justamente gracias a todas estas cosas que tenían esas transformaciones, pudimos entender muchos de los aspectos. Hablo en plural porque recuerdo de las largas sesiones de discusión sobre el material que tuve con los especialistas rituales, en donde todos tratábamos de entender, ¿no? ¿Dónde estaba nuestro malestar con el texto o dónde no podíamos entender la posición de otro? Y todas estas discusiones creo que se ven reflejadas en varias partes del libro. Em, bueno, sobre el problema de la restitución, creo que es un problema muy complejo. En particular, en los materiales que trabajo con los coras, he tratado de seguir el ritmo y la naturaleza de las necesidades culturales de las personas con las que he trabajado. Eh, en un primer momento, bueno, hicimos el registro de todos los cantos. Me pidieron en algún punto cuando murió Florentino, que era como la cabeza, digamos, de esta familia y de esta tradición ceremonial, que dejáramos eso y empezamos a trabajar con otras cosas. Entonces fue cuando pude avanzar con PROIS, después regresé y hace poco se publicó un libro sobre el canto de la chicharra, y se publicó un canto coral y los cantos correspondientes de todo lo que encontré de PROIS, de grabaciones, de dictados, sus libretas, etcétera. Y este fue un ejercicio para mí, pero también un ejercicio para ellos, porque querían un poco ver cómo, cuál era el impacto de la aparición del primer canto real, o sea, el canto de los que ellos aceptaban como de su tradición en un libro, ¿no? Y bueno, ahora ya está el libro de Preuss, que no ha podido llegar a la sierra bueno, por muchos motivos, pero gran parte porque salió apenas ahora en pandemia y las cosas todavía están un poco inestables en la región para llegar de fuera, ¿no? Y me parece que como sucedió con el disco de las grabaciones de Proes, que fue el primero que salió en esta serie de productos sobre los cantos de Mitote. Ahí, por ejemplo, cuando ellos oyeron los cantos y vieron que había muchas cosas que eran diferentes a cómo ellos concebían los cantos, me dijeron que para ellos, o sea, si querían pedirme algo y si querían, como realmente, si yo quería que ellos autorizaran con plena conciencia que se publicaran esos materiales, ellos querían que hubiera una explicación de por qué los cantos eran así, porque no querían que si alguien los escuchara pensara que así eran los cantos actuales. Entonces, eso es trabajo con ellos y aparece en el librito. Yo creo que, bueno, todo el trabajo que se hizo justamente
a partir del mitote contemporáneo, también permite a ellos ver que este material está también puesto en contextualización, ¿no? Y que se les ha escuchado en este proceso. Y como mencionaba al final de mi exposición, para mí es muy importante que todo este material que va a regresar en algún punto, pero va a regresar a la sierra, les sirva como una especie de homenaje, ¿no? Para que ellos vean pues, que para muchas personas esto es realmente una expresión artística y poética y también una expresión social muy fuerte y muy reconocida, ¿no? Y sobre todo para los jóvenes, creo que es muy importante. Cuando los jóvenes ven estas referencias escritas sobre sus propias tradiciones, muchas veces empiezan también ellos a valorar, porque ya están como inmersos en una cultura en donde los libros definen qué es importante y qué no es importante. Entonces, ver un libro de lo suyo es también como una especie de apropiación a la inversa, ¿no? De decir, bueno, pues también yo tengo un libro porque también lo que yo hago y lo que mis abuelos hacen es importante en este mundo. Ahí son todos los puntos que apunté de preguntas y tal vez Sí, podríamos ir. muchísimas gracias. Realmente sí impacta en el libro la riqueza de la espiritualidad Cora, la metáfora, los distintos seres espirituales a los que remiten, ¿no? La serpiente de la noche, el agua, la verdad que todo eso me encantó sin poder ingresar más que como una lectora ajena al tema. Y la continuidad de los procesos de transmisión cultural que manifiestan, porque los cantos coras se siguen realizando en el presente. Eso la verdad que es muy bueno para conocer y para transmitir. Y algo más que no dije antes, creo, que es que también, si uno lo ve también el texto, digamos, el texto de Proust como parte de la comunidad argumentativa de la época, aparecen argumentos muy similares a los que plantea Boas en su famoso estudio introductorio de 1911, ¿no? O Ujú. sea, argumentos prácticamente idénticos, lo que da muestra de la comunidad de saberes que se había establecido en la etnología alemana en un punto sobre lo que también seguramente alguno de los presentes puede es exponer un poco más, porque, bueno, conocen muy bien el tema.